Presentar a Dante Aragón y a Alejandro Pariaguandiano, que también es autor de la casa, y veo mucha gente conocida y muy querida, así que seguro la vamos a pasar muy bien. Bienvenidos y gracias otra vez por acompañarnos. Pues Dante, adelante, por favor. Sí, claro. Bueno, pues muy buenas tardes, qué gusto estar aquí reunidos a pesar de lo que anunciaba el tiempo. Todavía no sabemos qué va a pasar bien la noche con esta lluvia. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes, de estar con Pablo. Siempre es un honor presentar los libros de Pablo que ha escrito. Para los que conocen a Pablo, ha escrito ya muchísimos libros. Es de los pocos filósofos que además se atreven a escribir, lo hacen muy bien, novelas, ¿no? Por sí su escritura filosófica también es muy agradable. Pues yo soy medio filósofo, entonces bueno, tengo una lectura que espero que no sea una lectura demasiado cargada, pero bueno, la deformación de uno habla desde su lugar de iniciación y de sus deformaciones y moches también. Por otra parte, pues para mí también es un gusto porque, como tú sabes, Pablo, para mí estoy ahora en un momento administrativo de mi vida en la universidad y bueno, tener a Pablo además como colega, amigo y vecino de cubículo siempre es un placer, porque ya se me imaginarán comer con él al menos 2 veces a la semana. Bueno, eso me revitaliza y me permite escapar del Iron Cage de la burocracia universitaria. Bueno, entonces yo voy a intentar una pues, lectura que yo puedo dar de lo que yo identifico, algunos gestos filosóficos. Como Pablo bien matista, es una novela, no es un libro de historia política, no es un libro de filosofía. Pero lo que yo sí quiero decir es que, claro, como yo tengo la carga de haber leído a Pablo Lasso desde el año 2009-2010, desde sus primeros libros, pues yo veo a veces unos gestos que complementan y matizan también su lectura con unas imágenes además pues muy vívidas, muy bien escritas, y que me parece que esa es la primera característica de esta novela. Para los que quieran leerlo así, cada quien tendrá la versión de la película o del libro. En segundo lugar, me parece que Los Moches es una novela que da cuenta de la crudeza y de las contradicciones y de las tensiones de la movilización social, a veces tan difícil de pensar para cierta teoría política, para decir, pensar con tensiones, pensar con paradojas, no necesariamente dicotomizar y decir que toda movilización social tiene determinado tipo de esencias, de características, sino que es tensa, hay contradicciones, hay cosas que a veces se nos escapan. Y en tercer lugar, lo que a mí me parece valioso es que Los Moches, que ahora explicaré más o menos de qué trata la novela, esto también ya lo ha puesto en varias redes Pablo y seguramente lo podrá decir Alejandro o el mismo Pablo. Los Moches también me parece una crítica cultural y política a una forma de vida mochada. Ahora me explicaré, es decir, una especie como de deseo de humillación, de discriminación, que está en uno de los personajes de la novela. Entonces, lo moche me parece también una lógica cultural, una forma de vida que habla de aquellos que hacen del deseo de dominación, de discriminación y de sometimiento su leitmotiv, ¿no? Esto me parecen las 3 cosas importantes. Y entonces organizaré mi exposición a partir de 7 imágenes que he identificado en mi memoria. Luego que hay muchas más imágenes, las que uno quiera, pero a mí me parecen 7 imágenes que me parecen representativas y que me van a ayudar a dar cuenta de justificar lo que he dicho en un principio. La primera imagen es una imagen inicial, yo la titulo nomás por mi imaginación, amor desterritorializante, ¿no? Es un amor como, vamos a decirlo así, un amor que cambia la vida, un amor que permite que se constituye una nueva forma de vida, particularmente en otro de los personajes de la novela, que es Judith. Entonces son 2 personajes principales, Alonso, un muchacho de 24 años que es un discreto agente ministerial. Yo no me di cuenta que era agente ministerial hasta pasando unos cuantos capítulos, y engañó a todo el mundo y engañó a la propia Judith, con la que quiere entablar una relación íntima. Judith, una persona que no es de origen popular como Alonso, sino es una muchacha de 18 años, una importante prepa, que me imagino en Lomas de Chapultepec, ¿no? Que además es bailarina, ¿no? Esto es un dato interesante, baila en una academia que se llama Catalina Duarte, que es la artista esta que es fotografiada en las movilizaciones chilenas de 2019 y está en Donceles número 60. Entonces, bueno, son datos interesantes porque mientras Alonso es un agente ministerial encubierto, que va a ser un personaje interesante que puede dar cuenta de una categoría que maneja Pablo Lasso en otros libros, que es la resistencia cíclica, es una especie de eterno retorno de lo mismo, es el tipo que mocha, que revienta, que incluso se presta a la corrupción, a la discriminación, al sometimiento. Judith es un personaje interesante porque Judith quiere escapar de esa forma de vida que le parece aburrida, de las lomas,
de su prepa, que se llama Esperanza para la Humanidad, y con unos letreros que dicen el trabajo nos hará libres, que eso nos hace pensar en los campos de concentración y en la crítica que está haciendo Pablo a la educación como un dispositivo de sumisión, a propósito de sus lecturas de otros autores que hablan del campo de concentración o del estado de excepción en el estado incluso democrático. Pero bueno, lo importante es que son dos personajes, repito, Judith de las Lomas, Alonso, un muchacho que dejó la carrera de Derecho de 24 años y que intenta seducir a Judith a través de, primero, de sus amigos, ¿no? El negro que va a la prepa, un cubano que va a la prepa de Judith a hablar de la movilización social. Entonces Judith, como está harta de su vida, el único lugar donde ella se siente libre y se siente por fuera, digamos, de la normalización, del disciplinamiento, es cuando ella está danzando. Entonces por eso ella ve en el negro y en el grupo de resistencia en donde está Alonso una oportunidad para salir de esa forma de vida. Entonces bueno, esta es la primera imagen que quisiera yo comentar. La segunda imagen es una imagen que tiene que ver con pues la propia discriminación que sufre Alonso, la distinción, ¿no?, que sufre Alonso. Ustedes pueden imaginar estas imágenes que Pablo retrata muy bien, porque es profesor de la Ibero, entonces bueno, yo creo que ahí lo ha hecho muy bien. Es decir, cuando Alonso va a las fiestas fresas de los compañeros de Judith, que le dicen naco, que si trae piojos en el autobús que se subió, hasta con palabras en inglés, ¿no? Y Judith tratando pues, de defender este romance frente a sus compañeros a pesar de todo. O hay imágenes cuando Alonso va a la casa de Lomas de Chapultepec de Alonso y están los guaruras, que son como nazis, dice Judith, otra referencia ahí a la crítica política que le gusta a Pablo. Bueno, esta es la segunda imagen que habla de esta diferencia y esta distinción de clase. La tercera imagen es una imagen que tiene que ver con un significante, un lugar que me parece que será central para reflexionar sobre la novela, teóricamente, pero también para reflexionar sobre las historias que se van entrelazando en la novela hasta el final. Y tiene que ver con el encuentro feminista, con el tema de lo feminista como significante, como palabra. Es decir, cuando Judith ingresa a un grupo de feministas, ¿no? Esto porque Alonso la invita a involucrarse en la movilización social, y Alonso piensa que esta es una buena idea de seducirla, de acercarla, y bueno, pues la mete a un grupo de feministas. Judith se suelta el pelo, podemos así decir, comienza a involucrarse con la tetona, ¿no?, que es la dirigente, que es, bueno, es un personaje que tú rescatas también, una luchadora, ¿no?, que peleaba contra el santo, y bueno, y sucede una serie de cosas interesantes, la oración de la Virgencita abortera, la lucha en pro del aborto, en fin, Judith se suelta el pelo. Cuarta imagen, creo que esta es una imagen central que aparece en la mitad de la novela, no hago el spoiler, lo hago muy breve. Los mochis. En algún momento Alonso conoce al moche, ¿no?, dirigente de un grupo que se denomina los moches. ¿Qué son los moches? Aquellos que se infiltran en las marchas para reventarlas, para cortarlas. Y aquí me parece que lo moche empieza a operar también, y esto me parece interesante, como una crítica cultural, una forma de vida que se encarga de mochar, que se encarga de desvincular, que se encarga de romper, incluso palabras más, palabras menos, Alonso lo dice: yo lo único que sé es reventar y mochar, y me gozo de esto, ¿no? Entonces son capaces de todo, ¿no? Son capaces, recuerden ustedes la matanza de Canoa, ¿verdad?, en septiembre de 1968. Pablo dice algo parecido: si se van Izúcar de Matamoros, quieren disuadir una marcha porque la gente de Izúcar de Matamoros ya no quiere al presidente municipal. Son imágenes muy crudas, ¿no? Yo puedo decir que en ese momento yo me sentí atrapadísimo por la novela, porque describe Pablo cómo es que Alonso en los moches, en esta zona de Izúcar de Matamoros, lo que hacen es inculpar a unos muchachos de haber violado a una niña, se les sale todo de las manos y los queman, ¿no? Pero al final, o sea, es su trabajo, alguien les paga para ir a reventar y hacer, para normalizar, para disciplinar, para disuadir marchas, ¿no? Entonces, ¿quién lo usa? La siguiente imagen cambia un poco de Alonso, que es la imagen número 5. Alonso de pronto piensa que el negro se está acostando con Judith, ¿no? Yo ahí decía, ¿por qué lo hace Alonso?, ¿no? Y entonces Alonso piensa inmediatamente eso, y que el negro está detrás de unas acusaciones que le han hecho a Alonso, ¿no?, por las cuales estuvo en la cárcel. Y entonces Alonso va a quemar el restaurante cubano del negro, de su amigo, con los moches. Claro, va encapuchado, quema el negocio,
ya hay una escena donde dice, y se me quedó muy grabado, donde dice, corro, corro, corro de alegría, y la alegría no es del cansancio de correr, sino del goce de haber quemado la balsa de la suerte, que es como se llama. Bueno, termino con dos imágenes más, y me callo para escuchar también aquí a Alejandro de Pablo. La otra imagen que me parece, yo diría espeluznante, yo la denomino terror radical. En algún momento de la novela, Judith, ya involucradísima en la movilización social, una movilización social feminista, se quita la playera, está con el torso desnudo y la prenden los policías. Bueno, hay más detalles allí, se la llevan a la cárcel, se entera Alonso, que ya estaba peleado con Judith para ese entonces, y entonces Alonso desesperadamente comienza a investigar como agente ministerial, pues en qué reclusorio la tiene. Por fin la encuentra, y la escena es atroz porque dice, la encuentro, nunca la había visto así, me encuentro con los ojos enrojecidos, no puede hablar, nunca la había visto tanto odio en la mirada. Ella ha sido violada por los policías, ha sido golpeada, humillada y violada por los policías. Séptima imagen, y voy concluyendo. La séptima imagen yo la titularía la danzar a pesar de todo. Es decir, hay un momento en donde Judith, y esto se conecta con mi primera imagen del amor desterritorializante, donde Judith sigue danzando a pesar de todo. Hay un discurso por ahí que ella dice, pronuncia en una especie como de performance, en una marcha, donde dice: yo soy la X, la que puede ser cualquiera, la negada, la tachada, la que ha sido violada, ultrajada, penetrada como coladera, pero ya no juego más, y sin embargo bailo, danzo. Entonces la danza, digamos, como una metáfora, su versión intersticial de los términos de Pablo, es decir, de aquel que puede burlar los dispositivos de sometimiento, de encasillamiento, mientras que Alonso, otra vez, él se atrinchera en una misma posición de dominación, de discriminación. Bueno, como conclusión yo diría lo siguiente. En primer lugar, la novela de Pablo, pues de alguna manera, y de manera muy vívida y muy bien escrita, pues escenifica, digamos, los síntomas más siniestros de la cultura política mexicana: discriminación, humillación, infiltración, ¿no? Esto que me recuerda al Jueves de Corpus, es decir, allí se infiltra también la dominación, también puede ser intersticial, se rompen las marchas, mentira, en fin, ¿no? Patriarcalismo, en fin. Esa es la primera cosa que yo quiero decir. La siguiente cosa que me parece interesante de la novela de Pablo es que, pues de alguna manera, y esto ya lo había dicho desde el principio, también nos muestra la danza como una metáfora de la subversión, una metáfora de la crítica, de aquella que se escabulle por los intersticios, que danza ligeramente, para decirlo de manera nichana, que ahora es el trabajo actual de Pablo. Y la última cosa más importante, y por fin cierro, quiero decir que la novela de Pablo me parece también una crítica cultural al devenir fascista, o al devenir neofascista, posfascista, esto depende de los autores, fundamentalmente la imagen de lo moche, de aquello que otra vez, que corta, que revienta. Y entonces, en una inspiración Foucaultiana, digo yo, en términos de la inquietud de sí, Pablo Lasso lo que está haciendo también en esta novela es una invitación a pensarnos a nosotros mismos, a pensar nuestros moches, los moches que habitan en nosotros mismos. Es decir, el moche profesor, el moche filósofo, el moche narco, el moche policía, es decir, aquellos síntomas o aquellas características que nos hablan de una disponibilidad a cierta humillación, a cierto deseo por el sometimiento, y que si eso se intensifica, estamos en un devenir fascista. Yo, un poco por mis lecturas, otra vez yo decía, bueno, esto es una crítica a la cultura del derecho, ¿no? Con un deseo de discriminación, de humillación, de sometimiento que aparece en Alonso. Y entonces, la invitación es a eso, es decir, a pensar nuestros moches, a no dejarnos someter por nuestros moches, a trabajar nuestros moches, porque pues, la salida puede ser el nihilismo pasivo, destructor de Alonso, o la danza intersticial, acrobática de Judith. Entonces, la invitación de la novela de Pablo es a pensarnos y a danzar en los abismos, para decirlo nichanamente, sin horror. Gracias.
poco masoquista, porque ha leído todos mis libros, todos desde hace 10 años, no le ha faltado uno, y entonces bueno, no me queda más que agradecer su lectura, que va tejiendo, que va recogiendo motivos del pasado, pero los ve encarnados en el presente, y en fin, bueno, ustedes ya lo oyeron, de una lucidez extraordinaria, de veras, gracias Dante. Y pues enseguida le quiero dar la palabra a Alejandro Paniagua. Claro, es muy conocido, es un escritorazo, yo acabo de poner eso en Facebook y lo creo en serio. Yo leí 2 de sus novelas, Nadie duerme en el mundo, que es la más reciente, y Tres cruces. Bueno, novelas cortas, densas en su imaginario, muy movidas, bueno, en fin, no es presentación de Alejandro, pero recomiendo muchísimo esas 2 novelas, además de las otras que tiene muchas, y claro, para mí es un gran privilegio que él haya aceptado leer mi novela, que la quiera comentar. Pues adelante, Alejandro. Pues gracias, sí léanme a huevo. Dicen que toda la literatura es política, y yo siempre he pensado que eso es una mamada, sobre todo porque le quita importancia a las novelas que sí son políticas, como esta que estamos presentando el día de hoy, y que me parece importante que exista este discurso artístico ligado también a lo político y ligado sobre todo a la crítica política, social y cultural. El libro es engañoso, y eso me gusta mucho, porque uno piensa que va a tratar del impulso libertario y el impulso combativo, y yo que fui de estos que secuestraba camiones y los quemábamos ahí en Ceú, como que dije, sí, a huevo, yo soy de eso, ¿no? Yo soy punk, a huevo, pero después te das cuenta que no, es una gran crítica justamente a ese tipo de estilos de vida y de movimientos. Esta historia de amor entre una chica rica y un ñero, pues es mi vida, ¿no? Yo soy el naco que se casó con la rica, mi esposa es muy nice, es súper fresa, mi suegro colecciona coches antiguos, ¿no? Yo apenas tenía para el pinche pecero, pero bueno, nos casamos finalmente. Nuestra canción de boda fue Amor Prohibido de Selena, imagínense el asunto, ¿no? Entonces yo como que al principio decía, sí, no, esta es mi vida, esta es mi historia. Después te das cuenta que no, en realidad es una novela sobre este tema muy bonito de la literatura, que es la pérdida de la inocencia, como un personaje que tiene muchos sueños y que tiene mucho potencial, se va destruyendo y se va devastando a sí mismo, y cómo el mundo te enseña que las cosas no son como tú quisieras que sean. Es una novela impredecible, y en ese sentido se parece mucho a la vida, ¿no? La vida es una mierda, pero es una mierda que no sabes por dónde te va a atacar, ¿no? Entonces creo que eso está muy bien reproducido en esta novela. También está la degradación del protagonista, que es este chico que uno cree que justamente es un gran revolucionario, y resulta que no, simplemente es un tipo metido en la política, rastrero, que además se va corrompiendo cada vez más hasta convertirse en una especie de villano, de persona detestable, ¿no? Y esa transformación también me parece que está muy bien lograda en la novela, y es difícil crear este tipo de personajes que al principio te enamoran y luego te van decepcionando, como todos en la vida, no es cierto, espero que no sea de esa manera. Pero bueno, está esta cuestión que nos platicaban del baile, que me gusta mucho, ¿no? La protagonista femenina es una bailarina, y creo que la novela en general es una danza en cuanto al ritmo de la novela, en cuanto a la construcción de imágenes, en cuanto a los nudos de la novela, y creo que eso se reproduce muy bien en las letras. Yo siempre he creído, igual que Octavio Paz, que la literatura es ritmo, igual que la vida, igual que la existencia, y creo que el ritmo de la novela es muy afortunado. Creo yo que la danza es uno de estos lenguajes que puede hablar de lo que sea, incluso de lo más intangible, igual que la poesía quizás, igual que la música, y creo que en este caso es una combinación de esos 3 elementos, ¿no? De música, de poesía, de danza. La novela creo que es espectacular en ese sentido. Nos habla también del dinero, el dinero contra el amor, el dinero contra los ideales, el dinero contra todo, y a mí me encanta el dinero, para que desmiento, ¿no? Pero
sí creo que también el dinero es una de estos grandes, es como este concepto del fármaco, ¿no? Es remedio y es enfermedad, y eso nunca cambia. Sea que uno tenga mucho, sea que uno tenga poco, sea que uno le vaya bien o mal, el dinero siempre es un gran problema en la vida, y eso creo que es algo que también está muy bien demostrado en la novela, que además cuenta una historia muy clara, muy prístina, y eso es raro, ¿no? Últimamente la literatura está como más enfocada no tanto en la parte anecdótica, sino en la parte artística o retórica, y creo que aquí me gusta también mucho eso, que la historia es muy clara y que vamos desentrañando a estos personajes y su vida de una manera muy contundente. Leyendo la novela confirmo por qué a los policías les llamamos puercos, ¿no? En realidad creo que son una de las grandes males de este país y del mundo, este concepto de que todos los policías son bastardos, que está muy de moda hoy en día. Me parece que es muy afortunado y es muy cierto. Hoy, con el nombramiento de Harfuch, ¿no?, como el secretario de Seguridad, digo, yo soy súper López Obradorista y súper cuatrotero, pero Harfuch me parece uno de estos personajes polémicos, pinches, ¿no?, de la 4T, y además vemos que estamos anclados un poco otra vez a lo mismo. Es un tipo que ya está ligado a muchas polémicas y que está ligado a situaciones terribles, y me parece que es una muy mala elección. Quizás también la de Mario Delgado, pero bueno, no estamos aquí para hablar de política en ese sentido, a pesar de que la novela refleja muy bien mucho de nuestro tiempo. La novela parodia a personajes importantes de la revolución, a Bansky, Almosh, compañero, por cierto, de Claudia Sheinbaum en el movimiento estudiantil, no me acuerdo qué año era, 99, sí, es un movimiento, por cierto, muy importante. Estos huelguistas, pero también estos chicos muy comprometidos en realidad. También parodia a La Reinota, ¿no? Que no sé si todavía existía cuando tú la escribiste, esta feminista muy famosa que estuvo ahí en el Zócalo hace poquito, que también está representada ahí en la novela. Que por cierto, lo que me gusta del texto es que es una visión muy crítica. Yo a veces siento que el autor nos habla de sus propios odios personales, y eso me gusta, ¿no? Al final del día la ira es una gran emoción para escribir, y como que es el fundamento de tu trabajo literario. Es una crítica tan cabrona, tan devastadora, que está padre porque el lector no siempre va a estar de acuerdo. De hecho, hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo en el punto de vista. En lo artístico todo me parece que funciona bien, pero en el punto de vista creo que nos lleva a pensar muchas cosas y a replantearnos muchas cosas. Les repito, yo estuve cuando le pusieron cuando nombraron a López Obrador como presidente legítimo, yo estaba ahí, entonces mi punto de vista también está como es muy parcial. Pero bueno, me parece que está padre eso, que te lleva a pensar cosas, critica cosas que parecen imposibles de criticar. Los movimientos de izquierda, uno de ellos el más importante quizás de nuestro tiempo, que es el feminismo, hay una crítica importante, que le repito, no es que yo tenga que compartir el punto de vista, pero me parece importante poder cuestionar todo tipo de movimientos. Esta escena que nos platicaban del linchamiento provocado, yo soy un cínico, ¿no? Yo ya no creo en nada, estoy hasta la madre del mundo, el dolor me ha hecho pedazos, pero bueno, me sorprende que alguien tan cínico y tan desapegado de tantas cosas haya una escena en una novela que me haya impactado tanto y que me haya dolido tanto. Sí, es un homenaje, es cierto, a Canoa, eso es totalmente cierto, que me parece una de las, si no es que la mejor película mexicana de todos los tiempos, y está muy bien reproducida esta cuestión, lo que puede llegar a provocar la ira justamente descontrolada, ¿no? Y más cuando es guiada, ¿no? Lo que ellos querían era provocar un linchamiento, se les sale de las manos y termina todo en una tragedia. Y creo que la novela es eso, es una gran tragedia contemporánea. Se nos olvida que Shakespeare era eso, ¿no? También era un trágico político, era un tipo que criticaba a la política y a la sociedad a través de la tragedia, y creo que Los Moches logra eso, y no es poca cosa, pues, ¿no? Esta comparación de una cosa con la otra. En fin, yo disfruté mucho el libro, me parece que es importante
que Libros del Marqués publique este tipo de novelas que son tan fuertes y que son tan alternativas en mucho sentido. No es una novela comercial, todo lo contrario, ¿no? Creo que es un producto artístico y creo que es un producto excepcional dentro de lo que se publica. Entonces, pues no me queda más que agradecerle al autor la oportunidad de leer su libro, de presentarlo, de comentarlo, decirles que compren el libro, que no mamen, a eso vinieron, para eso que están aquí. Es su obligación, ¿no? Como asistentes a una presentación. Además está padre que el autor se los firme y puedan platicar con él. Pues muchas gracias también al Sótano, que es una librería que me encanta, ¿no? Recuerdo mucho cuando yo era adolescente y venía a robarme los libros aquí. Es una cosa bonita recordar. Ahora ya los pago, ¿no? Entonces no se preocupen, ¿no? Tampoco es para tanto. Pero bueno, pues muchísimas gracias y espero con toda el alma que lean el libro, que se den la oportunidad de conocerlo, de comentarlo, de recomendarlo y sobre todo de cambiar su punto de vista, porque sí creo que este espíritu filosófico del autor está presente en ese sentido. Es casi un ensayo vivo, un ensayo descarnado de la sociedad actual mexicana, y creo que a todos nos va a beneficiar o nos va a enriquecer el punto de vista. Muchas gracias. Reitero mi agradecimiento, de veras me llevo lo que me dijiste, Alejandro, Dante, me lo llevo pensando, me lo llevo en el corazón también, porque para mí esto es muy emotivo, no voy a llorar ni nada, pero sí quiero decir que lo asimilo desde los afectos, ¿no? Y eso me lo llevo. Y claro, se trata, como bien dijo Dante, de la descripción de la vida mochada, ¿no? Más allá de la historia erótica entre la niña rica, el chavo pobre, en fin, y más allá de las acciones de resistencia que se describen ahí, más de fondo se trata de eso, ¿no? De la vida que ha sido cortada, de la vida que ha sido maltratada, violentada, y de una, digamos, sin querer hacerlo demasiado filosófico, pero pues uno no puede hablar más que desde el lugar en donde ha vivido siempre, que es la filosofía. Bueno, pero aquí hay el mocho es una producción de sujeto, ¿no? Es una producción de subjetividad que incluye el rasgo psicológico y la pasión por destruir. Eso es de lo que hablamos cuando decimos la vida mochada, la vida cortada. Discriminación, violencia, exclusión, un tipo psicológico que además, bueno, última referencia a filosofía, pero que Nietzsche trabajó muy bien cuando habla precisamente del sublime. El sublime es un tipo de asceta pervertido que ve en la virtud motivos de venganza, de resentimiento, de falta de la capacidad de olvidar las afrentas, y es impotente en la acción, ¿no? Es impotente para la vida, no se las arregla muy bien para la vida y envidia a aquellos que sí lo hacen. Ese es Alonso, ese es mi Alonso aquí, que por cierto en la primera novela, El hombre de la torre, que por ahí está, y ahora diré por qué está ahí el hombre de la torre, pero ahí aparece una escena en donde ya se ve este resentimiento, esta venganza, y en la segunda novela, El club del juego de libros, ya aparece Alonso, pero es un Alonso mucho más grande, ¿no? Y bueno, en fin, pero ahí están conectados los personajes. Esto no quiere decir que tengan la obligación de leer las tres novelas, se lee una perfectamente independiente de la otra, pero ahí hay trasvases de ese modelo psicológico, ¿no? Luego, claro, como me dijo Alejandro, es una novela política. Yo diría, además, si yo tuviera la virtud o la omnipotencia de designar géneros literarios, ¿no? Que nunca me va a ocurrir eso, yo diría, esta es una novela de denuncia, ¿no? Yo diría, esta es una novela que sigue una serie de otras novelas importantísimas que denuncia situaciones sociales de injusticia, de discriminación, de exclusión y de manipulación. Porque lo que hace Alonso con Judith, él tiene 24, ella 18, acabados de cumplir, ahí tuvimos que modificar un poco porque tenía 17 años en la primera versión de la novela, y decidimos, mejor le subimos un mes que cumpla 18
y nos quitamos de censuras y de discursos francamente idiotas, ¿no? Pero está bien. Acaba de cumplir 18 años y entonces la manipulación por motivos sexuales, pero también por motivos de reconocimiento de quién es él, es manifiesta. Y uno, como dijo Alejandro, uno termina primero siendo atraído por Alonso y luego lo odia, ¿no? Luego lo odia. Esa construcción de un personaje de odio fue de lo que más disfruté en la novela, quizá porque me estoy proyectando, ¿no? A quienes odio, pero no lo digo o no lo puedo decir, ¿no? Ni lo diré aquí, pero ahí está proyectado, ¿no? ¿A quién odio yo? Pues a un personaje como Alonso que primero te enamora y luego da motivos para que lo odies, ¿no? Y claro, hay una parodia del Mosh, ahí es el Mosh, del 99, que aquí se escribe con C, Moch, por moches, pero era el Mosh, ¿no? Con ese H, y era uno de los dirigentes más importantes y más violentos de aquella huelga de la UNAM del 99. Yo me puse a hacer mi tarea y saber dónde anda hoy. Bueno, está en la CENTE, acaba de tener un episodio pues, de violencia y un poco de manipulación también, pero ahora en Michoacán, 30 años después, ¿no? Bueno, ese Mosh es este moche que dirige a los moches, el Mosh. Y en fin, toda la novela, claro, está imbuida de ira, de odio, está imbuida de rabia, de indignación incluso, pero todo esto yo lo utilizo como motor literario, pero también invitando, es un poco lo que he intentado hacer en otros libros más de corte filosófico, invitando a una acción de resistencia, ¿no? Es decir, para mí, Coetzee, el famoso Coetzee, lo que hace en su literatura es invitar y accionar disparadores de resistencia, aunque no hable de eso abiertamente, y yo quiero seguir esa brecha de este gran filósofo, este gran literato, ya me traiciona el subconsciente, porque en uno de los capítulos que se titula Desgracia del lado de acá, yo hago también un homenaje a la novela Desgracia de Coetzee, en donde ocurre algo muy parecido a la violación de Judith, pero en ese caso son 3 hombres de color, 3 hombres negros que violan a una africana, a una mujer blanca, la dejan embarazada, como en la novela dejan embarazada a Judith, y ya no voy a decir qué ocurre ahí, porque entonces ya les echo a perder toda la novela, ¿no? Pero todo esto está tejido en la trama de esta novela. Y bueno, como se trata de una presentación, yo quisiera leer solo 2 parrafitos para invitar por medio de la letra, ¿no? Es decir, yo puedo inventarme otro rollo aquí que no viene al caso. El rollo que viene al caso es el de Alejandro y el de Dante. Yo casi tendría que quedarme callado, ¿no? Porque lo que vale de un libro es la escritura, y lo que tiene que convencer es la escritura misma. Entonces, bueno, en ese sentido, solo quiero leer 2 pedacitos muy pequeños que describen precisamente quiénes son los chavos en resistencia, quiénes son estos que determinan toda la primera parte de la novela, que se titula La ilusión de resistir, y quiénes son los moches, que abren la segunda parte. Tiene 2 partes la novela. Y en fin, solo un parrafito. El primer párrafo de la novela dice así: corrí de la mano de Judith 3 calles enteras hacia el Zócalo. Alguien había gritado: al portón, todos al portón. Entonces emprendimos todos la carrera como una sola máquina perfecta, una máquina de guerra compuesta por 20 cuerpos sudorosos y jadeantes. La máquina reía por sus 20 bocas y animaba su tropel con más gritos: los huevos, preparen los huevos, derecho hasta el portón, que nadie se desvíe, juntos, chingue su madre el mal gobierno. Los 20 pares de pies en movimiento atraparon la mirada de la gente alrededor. Algunos se hacían a un lado y dejaban espacio libre para no ser arrollados. Otros, desprevenidos, recibieron empellones
e insultos como único aviso de la incursión arrebatada. Todos llevábamos pequeñas mochilas a la espalda cargadas de huevos inyectados con pintura, con cal y yeso, incluso algunos con pegamento amarillo. No nos importó que a la mitad de ellos se quebrara en la carrera y nos mancharan la espalda. Ante la muchedumbre reunida en el zócalo, que parecía no admitir un cuerpo más, la máquina se paró en seco, se condensó y se abrió paso a la fuerza gracias a la compacta figura de diamante que adoptó. Avanzamos ahora lentamente sin hacer mucho ruido para no llamar la atención. A mitad de la plancha enorme que separa la catedral del Palacio de Gobierno y las tiendas de ropa y joyería, vimos la enorme formación de policías que resguardaba el portón. Más de 300 puercos formados con sus escudos y toletes de 1 metro de largo, listos para partirnos la cabeza en cuanto nos ubicaran. En ese momento sentí que Judith se hacía para atrás. Su mano tembló entre la mía. No tengas miedo, amor. Le pasé la mano por la cintura. La replegué hacia mí para darle confianza. Me sonrió y seguimos avanzando. Bueno, hasta aquí se da una idea de cómo se reúnen, cómo se conforman. Por cierto, estos chavos en Resistencia lo que buscan es una convocatoria a tomar el espacio público, una convocatoria a la asamblea, y ya pues quien ha leído a Judith Butler sabe que ahí está detrás esa idea. Y Judith, mi personaje, se llama Judith Butler, ¿no? Butler en homenaje a Judith Butler. Bueno, en fin, son guiños que a quien le interese los va a seguir, a quien no puede seguir con la novela y no pasa nada, ¿no? ¿Quiénes son los moches? Vamos a ver. Rompo, me infiltro, reviento. Ya no sé hacer otra cosa. Quizá nunca he sabido hacer otra cosa. Quiebro, me encajo y me confundo con ellos. Ya adentro, reviento la burbuja en la que viven. A todos esos ingenuos, les reviento su burbuja. Hago mochadas. No sé explicarlo de otra forma. Así empecé a ir a las mochadas, habla Alonso, pero únicamente en calidad de observador, de incógnito y sin intervenir. Entendí por qué se les conocía como el grupo Los Moches. Materialmente mochaban las manifestaciones, insertándose entre la gente. Primero se hacían pasar por uno de los marchistas, bien portaditos, solo caminaban junto con los demás. Hasta gritaban las consignas de la marcha en cuestión, mimetizados, invisibles. Pero luego, cuando llegaban al punto en el que los puercos estaban muy cerca, se ponían paliacates y pasamontañas en la cara, insultaban a la gente a su alrededor o empezaban a lanzar petardos al aire y piedras contra los uniformados. Cerraban filas para arrancar pedazos de pavimento suelto y luego corrían en distintas direcciones después de lanzarlos. Todo ocurría en unos segundos. Eran un verdadero cuerpo de choque bien entrenado, comandado siempre por el Mosh, que sabía siempre de retiradas y emboscadas, de repliegues y provocaciones. No eran más de 2 docenas de muchachos entre los 15 y los 20 años, 2 o 3 de ellos un poco mayores de 30, todos vestidos de negro, con mochilas a la espalda en las que cargaban sus recipientes para las bombas Molotov, los cuetones, gasolina en botellas de agua, boxers para dar puñetazos, algunos hasta cadenas. Yo lo veía todo desde la distancia y mi corazón se aceleraba de emoción. Me sudaban las manos y corría por mi espalda una corriente eléctrica. Casi cada viernes iba a verlos en acción, y aunque me moría de ganas de intervenir, nunca me atreví. Temía ser descubierto, perder la chamba, quizás algo peor y ser indiciado. Bueno, la verdad es que después en la novela Alonso se integra a los Moches perfectamente, se convierte en un golpeador más y sigue su relación con Judith, aunque ella ya se dio cuenta y ya se desilusionó, pero la sigue manipulando y no encuentra más que un placer en esa destrucción, ¿no? Bueno, solo para terminar, algunas orientaciones que yo quería compartir, algunas orientaciones y algunos personajes
que disfruté mucho de ir elaborando, porque están llenos de emoción, están llenos de una cosa que me atraviesa lado a lado, que me ha atravesado los últimos 10 o 12 años, y que aquí se reflejan ya encarnados, ¿no? Ya hablaron de algunos mis colegas, ¿no? La Tetona Leona, que es la líder de las Nadie se enoje porque el que habla aquí es Alonso, pero les llaman las feminazis, ¿no? Las feminazis, bueno, como un grupo radical que a él, Alonso, no a mí, ¿no? Alonso como personaje, le parecen mujeres odiosas que solo manipulan, a Judith. Pero la Tetona Leona, pues es una parodia y un homenaje también a la Tetona Mendoza, de Gis y Trino, que los que tenemos aquí suficiente edad nos acordaremos de las caricaturas de Gis y Trino. Pero aquí aparece como una feminista radical que dirige el grupo de las Femen. Hay Femen en México, ya no son tan visibles hoy día. Pero en fin, Femen es este grupo de feministas radicales que hacen performances para indicar que hay una injusticia en contra de las mujeres, y lo que hacen es utilizar su cuerpo como pancarta, ¿no? Su lema es la protesta desnuda, la resistencia desnuda, y utilizan su cuerpo como pancarta. Lo que hacen es desnudarse de la cintura para arriba, y con los pechos desnudos se inscriben leyendas contra el machismo, contra el turismo sexual, contra, en fin, diversas injusticias políticas. Y bueno, son un grupo muy activo. Lo fueron en Ucrania, su líder pues, se suicidó hace poco en París, en fin, o dicen que se suicidó, yo sospecho que más bien la mataron, pero bueno, toda esa es otra historia. Pero aquí están rescatadas en ese grupo de feminazis, entre comillas, que empiezan a enamorar a Judith y encienden en ella una conciencia de quién es y de su propio cuerpo, ¿no? El Bansway, porque es el Bansky, pero a la mexicana, y todos le dicen, ay, ¿a poco eres como el Bansky que hace grafitis en las calles, que no sé qué? Y burlándose, le empieza a decir, tú eres el Bansway, no sé qué. Bueno, y ahí sí se lo queda, pero él integra ese insulto a su propia labor y quiere dignificar su labor de graffiti en resistencia, aunque todo le sale mal, ¿no? Esa es la verdad, a este Bansway. Cookie, no está aquí Jenny, mi esposa, pero Cookie es nuestra perrita Schnauzer desde hace 10 años. El maldito de Alonso la mata porque es la perrija de Judith y Alonso, la adoptan, también en una lucha de resistencia animalista, ¿no? Pero él, cuando va perdiendo la atención de Judith, dice, ¿cómo le hago para volver a atraparla? Pues mata a la perra y le dice a Judith, algo le pasó a nuestra perrita, por favor ven al departamento, por favor, no sé qué. Bueno, una cuestión quizá más personal mía, pero está el asunto de la resistencia en contra del maltrato a los animales, en fin, esto es todo lo que se pone en juego. Y en fin, algo más que yo les quería compartir. Bueno, me salto las partes de las que ya hablaron ustedes para ya no aburrirlos. Hay un capitulito que titulo ya en la parte de los moches, cortinas de humo. Son las travesuras para las que son pagadas los moches por una mano invisible. Uno puede pensar que es una mano criminal del Estado, puede ser, o un grupo de poder, un núcleo de poder que le interesa, de ultraderecha, digamos, que le interesa que los moches vayan y hagan sus travesuras, ¿no? O alguna otra mano invisible le está pagando todo el tiempo. Claro, el primer episodio es el linchamiento en Izúcar, es una alusión a Canoa, pero también es una reproducción de los linchamientos que hoy día hay, sobre todo en tu tierra, en Puebla, ¿no? En nuestra tierra. Porque hace 2 semanas, apenas, hace 2 o 3 semanas, ocurrió otro linchamiento salvaje, absurdo, que uno creería que ya no existe
como forma de justicia etnocultural, ¿no? Bueno, pero es un acto criminal, pues acaba de ocurrir. Y ahí está resucitado en la novela. Otro evento, ustedes se acordarán, hace unos 2 o 3 años, no lo sé, no fue más, hace unos 6 años, porque fue antes de López Obrador, en una marcha en el centro hubo un acto de vandalismo, se desbordó, empezaron a romper a la Gandhi de allá del Zócalo, que bueno que no fue esto, pero bueno, empezaron a vandalizarla, rompieron los vidrios y quemaron algunos libros, ¿no? Y la frase genial que alguien dijo en ese acto de vandalismo fue: leer es para los burgueses, ¿no? Leer es para los burgueses, y quemaban los libros en una cosa también absurda, como si quemar libros sirviera para hacer resistencia. Bueno, pero así ocurrió, y esto es lo que se recupera en un episodio de la novela. Y bueno, en fin, estoy muy tentado a hablar del final de la novela, pero ya, me voy a reprimir, porque es un buen consejo que me dio mi editora, Jacqueline. No hables todo, no lo des todo, porque pues, quemas la historia, ¿no? La mocha. Exacto, la mocha. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, pues entonces ya, me callo. Lo que quería decir ya para terminar es, como muy sabiamente dijo Alejandro, no mamen, vengan, compren la novela. Esas son las presentaciones, pero con un incentivo, espero que sea un incentivo, que quien se haga de los moches, que de veras la va a disfrutar, se va a conflictuar, va a sufrir, en fin, se lleva entonces El hombre de la torre, que fue mi primera novela por ahí en 2018, y si lee esa se va a conflictar todavía más, porque esta es terrorífica. Si este es un horror, como dijiste, Alejandro, una tragedia, una cosa terrible, eso es el infierno mismo hecho novela, ¿no? Pero se la lleva para que le dé insomnio, para que no pueda dormir. En fin, y pues entonces así terminamos de nuevo. Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias, Dante, espero que lo hayan disfrutado. Vamos a abrir el micrófono. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el autor, para los comentaristas? Aprovechen que ahorita lo tienen en vivo. ¿Quién se anima? Ya me muero de ganas de leer Los Moches, ya leí El hombre de la torre. Ya entré al infierno y salí. ¿Te dio insomnio? Me dio insomnio y todo. Y el club del juego de libros. Estás diciendo que Alonso está en los 3, pero ¿es como una continuación o es recuperar nada más, como dijiste hace rato, como la psicología del personaje con el mismo nombre, ponerlo en diferentes situaciones? Sí, en realidad es eso. O sea, las historias están completamente separadas, son 2 historias enteramente distintas, pero la psicología vengativa, resentida, violenta de este personaje era tan fuerte que desbordó las fronteras de la otra novela y se pasó a esta, ¿no? La edad es lo que cambia. En Los Moches es jovencito y tiene 24 años y empieza. En el club del juego de libros ya tiene 30, es un treintón. Sigue siendo un ministerio público, sigue trabajando ahí, pero ya en la corrupción total, ¿no? Ahí ya es escandaloso. Si aquí es escandaloso, ahí es más escandaloso. Y claro, en el club del juego de libros esas acciones terminan en la destrucción total de los personajes, ¿no? O sea, esa novela termina en una completa falta de integridad de todos se traicionan a todos se acuestan con todos y al final termina en un evento de violencia tremenda, ¿no? Que ocurre en el Hotel Isabel, que
ahí hay un pequeño homenaje a Guillermo Fadanelli, de Isabel, gran novela, pero ahí ocurren los hechos, ¿no? Los hechos de violencia tremenda de los personajes del Club del Juego de Libros. Y en El Hombre de la Torre, ahí ocurre algo terrible también, pero todo es en ese hotel y la biblioteca que está enfrente. El convento de los agustinos que está enfrente, que ahora es la biblioteca de la UNAM. Bueno, pero entonces están interconectados, pero las historias son independientes. Es la psicología del personaje lo que a mí me interesaba. Gracias. Pues si nadie tiene algo más que agregar, damos finalizar. Ay, bueno, Carlos. Que por cierto, Carlos también tiene un libro que creo que cuando los presenté, son libros muy adecuados para conocerse. Bueno, Pablo, se ve muy interesante tu libro, tengo muchas ganas de leerlo. Te quería preguntar, cuando se hace crítica sociopolítica, muchas veces la realidad suele superar a la ficción. ¿Cómo has percibido los acontecimientos de estos últimos años o meses? ¿Tú logras ver que existen grupos de moches vigentes y cortinas de humo que se han ido utilizando en estos tiempos y más tiempos electorales que acaban de pasar en nuestro país? Te pongo como ejemplo los sabotajes del metro, la contaminación del agua en Benito Juárez. ¿Cómo estás viendo tú el escenario sociopolítico ante este cambio de régimen que aparentemente hubo, que un partido hegemónico arrasó? ¿Se espera más violencia? ¿Se esperan más infiltrados? ¿Fuego amigo? Y por otro lado, hablas mucho de humillación, que bueno, no he leído el libro, pero comentaron que había mucho resentimiento y mucha humillación. López Obrador, en una conferencia de las mañaneras, acaba de comentar a la pregunta de si él iba a permitir que sus hijos participaran en la política. Él comentó que sí lo permitiría, pero que tienen que pasar una cuota de humillación. Entonces, esa cadena de humillación se da desde los grupos de choque hasta la silla del águila. ¿Cómo ves tú la política en ese aspecto? Sí, dos cuestiones muy importantes estás apuntando. Bueno, primero, Carlos es autor también de una novela publicada también por esta editorial, Sangre de Miura, que es una novela más política que esta. Es una novela que desnuda los acontecimientos de manipulación política muy finamente. Tiene una gran investigación atrás de esa novela. Entonces, bueno, yo también la recomiendo. Pero para lo que preguntas, a ver, sin politizar mucho el asunto, porque cada quien puede tener su posición y no nos vamos a pelear aquí por posiciones políticas, pero algo que estaría salido de tu novela tal cual, quizá, más que en esta, es la reintegración de Ebrard a las filas del gobierno, ¿no? Cuando toda la historia de las candidaturas, etcétera, fue la de la exclusión total. Él mismo tuvo exabruptos y tuvo... Bueno, pero lo habíamos platicado otra vez. Yo creo que todo es ensayado, ¿no? Yo creo que es un gran teatro de la política en donde a uno se le dice: tú vas a jugar el juego del chivo expiatorio, tú vas a jugar el juego del excluido, tú vas a jugar el juego de la oposición, bla, bla, bla. Y yo creo, es mi presunción, ya es un teatro completamente arreglado, en donde, como tú dices en tu novela, llegan al arreglo y al final dicen: pero espérate a que gane tal, porque luego te nombro. Y es lo que vimos, ¿no? Una locura. O sea, parece que la realidad supera la ficción. Aunque yo me quedé con ganas de decir, ahora sí, de los moches, que la fantasía o la ficción supera en este caso la realidad, porque aquí en los moches está reelaborada esos hechos sociales, esos movimientos de resistencia, esas injusticias, en fin, están reelaboradas y superadas en el fin de completar su ciclo de sentido. Aquí lo que yo ofrezco es: si esto ocurrió en la realidad, completemos eso
con una lógica ficcional que cierra su sentido. En ese caso, entonces, la ficción supera a la realidad, ¿no? Bueno, pero luego la otra parte de tu pregunta, yo tengo la convicción de que sí existen movimientos moches, de que quizá no tan abiertamente hay un grupo porril que vemos y que podemos apuntar, allí están los golpeadores, allí están los que parten las marchas, en fin, pero ahora la sutileza de lo moche puede espantarnos más. Y hay muchos movimientos políticos que pueden leerse en ese sentido. Es decir, yo creo que no hay un bloque político. Hay un gran teatro con muchos personajes y algunos de ellos juegan la función moche. Pero están los que no pertenecen a ese juego político y queremos justicia. Y queremos que se diga la verdad. Y en fin, ahí se juega toda la narración de los moches. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, pues felicitar a Pablo, ¿no? por la novela. Ahora habrá que leerla, sobre todo con la oferta que acaba de dar. Yo conozco a Pablo desde hace muchos años, me dio clases en la universidad y bueno, hay algunos guiños que han enunciado y que seguramente iremos rastreando con el curso de la lectura. Mencionaste algo que me llamó mucho la atención antes de leer el texto, ¿no? Que era el personaje que se llama Alonso. Alonso es el personaje principal. Tú hablabas de una construcción de la subjetividad, si bien entendí que no deja de sonarme muy Foucaultiano. Primero, esto sería una pregunta, si tiene que ver precisamente con un guiño con esto. Y por otro lado, si esa construcción de la subjetividad que se menciona tiene que ver con el origen pobre del personaje contrastado con la riqueza de Judith, ¿no? Que creo que esto no deja de ser político al final de cuentas, ¿no? También veo ahí un lazo nietzscheano al final de cuentas, ¿no? Un espíritu pobre confrontado con un espíritu más elevado que, a pesar de que hay tragedia, puede bailar, ¿no? Pero bueno, sobre todo me interesa saber también al final, solo esta mención, siempre hablábamos del nihilismo pasivo y del nihilismo activo que se acaba de mencionar por ahí. Yo escucho un nihilismo en lo que se ha hablado y me preguntaba si ya desde el punto de vista filosófico encuentras ahora la posibilidad de ciertos constructos de resistencia real habiendo una inmensidad de moches. Sí, bueno, muy buenas preguntas. Voy a contestar brevemente, pero podemos seguir platicando, por supuesto. Claro que está la idea de Foucault, producción de subjetividad o construcción de subjetividad desde el terreno, campo social en el que el individuo está actuando, sobre todo cuando ese terreno es la pobreza, es pelearse a puño limpio para ganarse un lugar en la calle, es ese resentimiento que sufre Alonso cuando va a la casa de Judith en las Lomas y lo persiguen los vigilantes de cada casa y dicen ahí va el chango, cuidado con el chango y no sé qué, y lo empieza a perseguir una de estas patrullas blancas de vigilantes y lo acosan todo el tiempo y luego lo quieren golpear, ¿no? Bueno, es una de las escenas de la novela y ahí él va construyendo quién es él, con esas normas, con esos resentimientos, con esas valoraciones morales. Ahí está Foucault, el nietzscheano Foucault, por cierto, ahí está. Se puede hacer una lectura filosófica de esto, así como del nihilismo, más nietzscheano, porque el nihilismo activo es pura violencia, es pura destructividad, es puro no. Y el nihilismo pasivo es un fingir decir sí, pero en el fondo está diciendo no. Y los dos son movimientos de negación. Según Nietzsche, no hay vida ahí, no hay afirmación de la vida. Es Alonso. Y Judith es, claro, la otra fuerza, la otra potencia, por allá los deleuzianos, ¿no? Van a decir, ay, aquí ya está Deleuze. Sí, es que ahí están las lecturas de Deleuze,
es la potencia de vida, muy espinociana además, perdón ya por tantas referencias filosóficas, pero es la potencia de vida que no se deja y que fluye, es un flujo, el de la danza, el del cuerpo mismo y sus afectos, es un flujo que escapa a las manipulaciones de Alonso, que escapa a su padre, que por cierto es un corruptazo que se volvió millonario por corrupto, ¿no? Ahí está descrito en la novela, ya verán por qué. Y entonces Judith es ese otro movimiento vital, ese otro movimiento de la vida que sí resiste en serio, ¿no? En fin, hay otros guiños, pero mejor los platicamos así más en privado porque nos podemos llevar horas. Por ahí mis alumnos de licenciatura y de posgrado pues dirán, pues sí, me habló de esto 6 meses, ya no puedo más, ¿no? Que ya no me hable más de esto. Bueno, ya, hasta aquí. Sí. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Esperamos que disfruten la lectura tanto como disfrutamos la presentación. Y pues aquí se queda el autor un ratito a firmar ejemplares con uno de regalo. Muchas gracias. De veras, tus comentarios. ¿En esto?